Hola y sean bienvenidos a este video. Mi nombre es André Ocampo y soy un estudiante de la Universidad Metropolitana sede Machala. Y el día de hoy les voy a hablar sobre los tipos de variables en la estadística. Pero antes de hablar sobre los tipos de variables, centrémonos en sí, ¿qué es una variable? La variable es aquella que varía y está sujeto a algún tipo de cambio. En otras palabras, la variable es un símbolo que nos permite identificar a un elemento no específico dentro de un grupo determinado. Una vez sabiendo que es una variable, vamos a hablar sobre los dos tipos de variables que encontramos en la estadística, que es la cualitativa y la cuantitativa. Las cualitativas se dividen en dos, en nominales y en ordinales. Listo. Ahora, si en las variables nominales cuentan con dos valores, estas se van a llamar dicotómicas. Y si cuentan con más de dos valores, estas se van a llamar politómicas. Cuando realizas una variable dicotómica, vas a tener como resultado solo dos valores. Te pongo el ejemplo: si haces una encuesta y preguntas por el sexo de una persona, tú vas a poner como opción las siguientes respuestas, que sería la primera, hombre, y la segunda, mujer, o puedes poner masculino y femenino. Otro ejemplo muy conocido de estas variables son de las respuestas sí y no. Cuando tú realizas una pregunta a cierta persona, ellos te tendrán que responder solamente con la palabra sí o con la palabra no. Un ejemplo muy común es: ¿te gusta el helado? Sí y no. ¿Te gusta jugar fútbol? Sí y no. En todas las preguntas que tú vayas a realizar con esta variable, ellos te van a responder entre sí y no. Cuando tú realices unas variables politómicas, va a ser muy distinta de las ya antes mencionadas, ya que en estas variables, la persona que tú vayas a realizar la encuesta va a tener más opciones de responder. En el caso de que tú quieras preguntar sobre plantas medicinales, tu pregunta va a ser la siguiente: de las siguientes, ¿cuál planta medicinal tú conoces? Y vas a poner la manzanilla, la horchata, cola de caballo y entre otras plantas medicinales que tú conozcas. Pero para que no se te haga la lista muy extensa, pues tienes la opción de poner otros, para que así la persona que está realizando esa encuesta no encuentra la planta que él conozca, puede poner la opción de otros. A continuación, vamos a hablar sobre las variables ordinales. ¿Qué es una variable ordinal? Una variable ordinal es igual que una variable nominal de las que mencionamos anteriormente, solo que en este caso, en este tipo de variables, se aumenta una cosa, y es que en estas variables siguen un tipo de orden. Este tipo de variable te la puedes encontrar cuando una persona o una empresa te ofrece cierto servicio. Cuando una persona o una empresa te haya ya brindado su servicio, te va a realizar las siguientes preguntas: ¿qué te pareció nuestro servicio? Y vas a tener como opciones excelente, muy buena, buena, en esta variable regular, cuantitativa mala, y muy también mala. Tenemos a esto lo conocemos como una variable ordinal, que son las variables de intervalo y las variables de razón. Vamos a hablar sobre el tipo de variables de intervalo cuantitativas. Estas son variables numéricas que se representan mediante numéricas. En este caso, no es absoluto llevar un orden numérico. Un claro ejemplo de esta variable es la temperatura. La temperatura puede variar de estar entre 40 grados a 10 grados, y cuando llega a 0 grados no significa que no hace frío ni hace calor, significa que ese cero tiene un significado, tiene un valor, porque como nosotros ya sabemos, el cero es una temperatura totalmente helada. Ahora, nuestra última variable, la variable de razón. Esta variable es cuantitativa, como la anterior, pero aquí hay una pequeña o gran diferencia, como le quieran ver. En este caso, en este tipo de variable, el cero sí es absoluto. Por ejemplo, te voy a tomar una altura, una distancia. Cuando tú dices 0 kilómetros o una distancia de 0 metros, significa que no recorres nada. Pero cuando dices una distancia de 10 metros, ya tienes una distancia, ya tiene el valor. Como podrán ver, como habrán visto y escuchado, el 0 no tiene valor, es nulo. Y bueno,
Esa fue mi pequeña clase, mi pequeña ayuda hacia ustedes sobre las variables en la estadística, sobre los tipos que hay y sobre qué es una variable. Espero que les haya servido y si no, a estudiar. Gracias por escucharme y nos vemos en otra ocasión. Hola, soy yo. Quiero pedir disculpas por el video si en el audio no se escuchó muy bueno o si el audio no fue bueno. Como sabrán, yo no soy youtuber ni mucho menos un profesor y esto nomás es un proyecto que estamos realizando con mis compañeros de la universidad. Espero que les haya servido este video y gracias por todo.